When we talk about innovation in schools, a lot of people look maybe to the digital. Cuando hablamos de innovación en las escuelas, la gente suele pensar en las cosas digitales, en los edificios, y para mí la innovación no reside en la bonita arquitectura de las escuelas o que sean de vidrio y acero, sino que reside en aquellos profesores, aquellos maestros apasionados que quieren poner el aprendizaje, devolver aprendizaje a las manos de sus estudiantes, que les provocan cada vez más, que les hacen preguntas interesantes, que animan a sus estudiantes a recordar cómo eran cuando tenían 6 años, que no paraban de preguntar por qué eran las cosas como eran. Este tipo de profesores trabajan con entornos multimedia muy ricos, les dan todo tipo de recursos a sus alumnos y realizan muchas actividades en clase, de tal manera que sus alumnas entiendan por qué aprenden lo que aprenden. Esa es la clave y así está ocurriendo en todo el mundo. De tal manera que los currículos, los planes de estudios no son algo ni bueno ni malo, son cosas que vienen dadas a los alumnos por otras personas que les dicen qué es lo que tienen que estudiar y que aprender. La clave consiste en que los propios profesores rediseñen y se apropien de esos planes de estudios y que expliquen a sus alumnos la diferencia entre que supone entre tener que aprender o realmente querer aprender y contribuir con lo que has aprendido. Queremos que nuestros alumnos encuentren los problemas que quieren responder por sí mismos. Ese es el tipo de innovación al que aspiramos y el que tenemos que implantar en este siglo XXI. For the century ahead. Bienvenidos esta tarde a Ibercaja Patio de la Infanta. En esta conferencia, Nuevos entornos de aprendizaje, en la que contamos con Iwan McIntosh. Me acompañan también Teresa Martínez, directora del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien. y Javier Martínez, que es jefe de zona de la editorial Santillana. Bueno, desde la obra social de Ibercaja estamos muy satisfechos de estar apoyando el cambio de paradigma en el modelo educativo pues, que la sociedad en España y en el mundo en general, ¿no?, está demandando. A apoyar este cambio dedicamos muchos recursos, muchos esfuerzos. Quiero destacar, seguro que muchos de ustedes nos han acompañado a lo largo de estos meses, el programa que acaba de finalizar, de Educar para el Futuro, en su 5ª edición, en el que a lo largo de estos 3 meses pues, hemos tenido oportunidad de compartir con verdaderos líderes de la innovación educativa a nivel mundial, pues como un Richard Herbert, Robert Swart, Mar Romera, Tina Makela, Federico Malpica, Tassin Rahim, etcétera, ¿no? Bueno, y la verdad es que además de poder profundizar con todas las metodologías, las buenas prácticas, quiero destacar que el nivel de audiencia ha sido muy importante. Es un programa, Educar para el Futuro, que empezó en el año 2012 y, bueno, pues en ese año llegamos a unas 2.500 personas. Bueno, pues con esta última edición el índice de participación se ha multiplicado por bastante. Hemos llegado a más de 11.000 personas, ¿no?, se están beneficiando de nuestro programa. Y digo se están porque 9 de las conferencias más importantes del programa las tienen ustedes colgadas en Aula en Red de Obra Social de Ibercaja. Igual que la de hoy, que también vamos a tener el honor de que, bueno, pues gracias a la generosidad de Iwan McIntosh, pues va a estar también, se está grabando y la tendrán ustedes a disposición en la Aula en Red de Ibercaja. Como les comentaba, bueno, pues además del programa de Educar para el Futuro, pues desde la obra social de Ibercaja queremos actualizar ese compromiso y dar continuidad a nuestro apoyo en torno a la innovación educativa a lo largo de todo el año. Y de ahí que ofrezcamos pues, actividades como la de hoy, cursos, talleres, etcétera, de los cuales ustedes pueden tener información de todo ello en la página web de Obra Social de Ibercaja. Concretamente, la semana que viene pues también vamos a ser sede aquí en Ibercaja Patio de la Infanta del Congreso Europeo Flipped Classroom. Y tampoco quiero dejar de comentarles que el día 10 de mayo tendremos aquí una conferencia, implementación de la innovación pedagógica en los centros educativos, que me parece
muy interesante a cargo de Federico Malpica. Tienen ustedes, creo, información que les hemos ido dando, porque bueno, pues hemos establecido un acuerdo con el Instituto Escalae y la obra social de Ibercaja, por la cual el año que viene vamos a desarrollar en colaboración un programa para ayudar a los comités directivos de los colegios a implementar la innovación educativa, ¿no? Que es algo pues que a todos nos preocupa, pero que muchas veces pues uno recibe muchos inputs y no sabe por dónde empezar. Bueno, pues les anuncio que el día 10 de mayo será la presentación de este programa aquí en Ibercaja Patio de la Infanta. Y todas estas actividades pues las desarrollamos, es muy importante, ¿no?, contar con buenos compañeros de viaje. Y en este caso, pues nosotros contamos con un buen compañero de viaje, como es Escuelas Católicas de Aragón, que colabora con nosotros en programas de educación desde hace muchos años. Y también quiero destacar pues este año la colaboración de la editorial Santillana. Bueno, pienso que son momentos muy importantes son momentos de cambio en la sociedad y son momentos muy importantes de apoyar el cambio en la innovación educativa. Y todo eso se puede hacer si sumamos esfuerzos. Desde luego, desde la obra social de Ibercaja estamos orgullosos de ser agentes que sumamos esfuerzos, ¿no? Y en este caso, pues gracias a la colaboración de la editorial Santillana, como les decía, y gracias también, y por eso quiero felicitar hoy pues a Teresa y a todo el equipo del Sagrado Corazón de Jesús por haber tenido la iniciativa de traer, de organizar esta conferencia, ¿no? Y de traer a Iwan McIntosh y bueno, pues que por parte de Ibercaja, Obra Social, pues estamos encantados de poder colaborar también para llevar a cabo este gran proyecto. Y sin más, pues le paso la palabra a Teresa. Bueno, pues buenas tardes. Yo lo primero que quiero decir también es expresar mi agradecimiento, porque para nosotros es una oportunidad el que nos hayáis cedido con tan buen agrado y con tanta capacidad de facilitar la dificultad que esto entrañaba el espacio, por supuesto también a Santillana, porque también habéis aportado vuestra interesante colaboración y además yo creo que nos conocemos desde hace tiempo y esto ayuda a trabajar de una manera cómoda. Presentar este momento yo creo que es complicado porque, entre otras cosas, yo supongo que habréis leído la información, todo el mundo estamos aquí porque conocemos a Iwan McIntosh, seguro que estamos aquí porque hemos oído hablar de él. Entonces yo creo que no sé si tiene tanto sentido presentarlo como el destacar algunos aspectos que nos han parecido a nosotros importantes. ¿Por qué estamos aquí hoy nosotros? Bueno, pues quizá por lo mismo, y me atrevo a especular que por lo que estáis los agentes de la sala en este momento también. ¿Qué pasa? Estamos en una situación en que la educación es un reto, es una dificultad. Educar es algo que nos ocupa, nos preocupa y nos genera, cuando menos, inquietud. La escuela ha estado sometida a situaciones de grandes preguntas, nos han vertido sobre los colegios cantidad de problemas que la propia sociedad no ha sabido resolver y los han trasladado a la educación, generándonos también una situación de demanda sangrante, dura, clara y que a veces no hemos podido responder. ¿Qué nos ha pasado a nosotros en los colegios? ¿Qué nos está pasando en los colegios? Que necesitamos llegar, enganchar con esta nueva generación, con estos niños, jóvenes, adolescentes, que quieren seguir aprendiendo, pero a veces nos cuesta creerlo o nos cuesta entrar allí. Y esa ha sido la razón por la cual este colegio, nuestro equipo, decidió ponerse en marcha hace tiempo, llevamos buscando hace tiempo y en concreto tuvimos la suerte de participar en un congreso de innovación educativa en el cual, en Pamplona, celebrado en Pamplona y patrocinado por el colegio Irabia Izaga, en el cual él estaba como ponente y aportó, desde nuestro punto de vista, algo que yo creo que creemos que es crucial en este momento en la educación. Vino a decir que lo más importante, yo me quedé con una idea, lo más importante o lo más valioso a la hora de educar no es tanto resolver problemas, sino ser capaces a la hora de educar de encontrar e identificar los problemas que tenemos que resolver. Y del mismo modo, educar supone, en definitiva, identificar las necesidades a las que tenemos que responder. Es decir, es previa la pregunta a la respuesta. Y eso es lo que a mí me marcó en el encuentro, en ese congreso, como una dinámica que podía generar
todo el movimiento que se ha provocado en nuestro centro, en el que de alguna forma estamos focalizando nuestra atención en el alumno. Él es el protagonista y yo creo que ese es el reto que nos tiene que seguir uniendo. No podemos perder de vista con la innovación lo más importante, es el alumno, su potencial y su futuro. Tener a Ewan McIntosh con nosotros supone tener una persona muy experimentada. Yo sí que quiero decir que otra cosa que me impresionó es que empezó como profesor de idiomas, de lenguas extranjeras, empezó como profesor de francés y de alemán, pero que en su movimiento, en su búsqueda, en su saber o intentar hacerle de la educación algo vivo, bueno, pues conoces un poco su trayectoria y acabas viendo que está asesorando, bueno, ha trabajado en un canal de televisión en Escocia, un canal además movido, inquieto, está asesorando a miembros del Consejo Europeo, está moviéndose en el mundo, por supuesto, de la publicidad. Entonces, yo creo que ahí tenemos otra luz que nos indica qué es educar hoy. Educar hoy es abrir puertas, educar hoy es no cerrarse en el campo de lo meramente educativo, y yo creo que tenemos una persona aquí que nos va, en este sentido, a dinamizar en esa dirección. Hoy hemos estado trabajando todo el día en el colegio a base de preguntas, sobre todo preguntas. Hemos estado una sesión de 6 horas elaborando preguntas y alguna respuesta, por supuesto. Entonces yo no quiero robar tiempo al que merece la pena escuchar hoy, que es él, y le cedo entonces la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, Teresa, porque realmente, bueno, pues es un gusto, ¿no?, que desde el Colegio Sagrado Corazón de Jesús hayáis querido compartir con toda la comunidad educativa de Aragón y con toda la comunidad educativa que después seguirá esta conferencia online, bueno, pues ese buen hacer, ¿no?, y ese trabajo que estáis realizando en vuestro centro. Creo que esto es un poco a lo que tenemos que tender, ¿no?, a compartir prácticas, compartir experiencias y entre todos empujar, porque realmente pues trabajar en educación es muy grato, pero también es muy esforzado, ¿no? Y pienso que entre todos sumamos y entre todos pues estamos construyendo día a día un mundo mejor. También quiero felicitarles a ustedes por haber decidido estar esta tarde con nosotros. La verdad es que la apuesta de la comunidad educativa por la formación, bueno, aquí la estamos constatando y no quiero dejar de felicitarles porque sé que su tiempo es oro, ¿no?, y que su jornada, bueno, pues que continúa, el hecho de haber decidido continuarla hoy hasta el final del día aquí, continuando con la formación, pues tiene muchísimo mérito. Así que muchas gracias a todos. Y bueno, primero será la conferencia de Ewan McIntosh y después daremos pie al coloquio. Así que nosotros nos bajaremos de la mesa para que Ewan dé su conferencia y luego estableceremos el coloquio. Muchas gracias a todos, de verdad. Gracias. Cuando hablamos de nuevos espacios de aprendizaje, nuevos entornos, a menudo pensamos en cosas así, como lo que vemos aquí, en cosas físicas, el espacio físico de las escuelas. Y este es uno de los espacios físicos en un colegio con el que nos hemos asociado, del mismo modo que nos hemos asociado con su escuela aquí, con el Sagrado Corazón en Zaragoza. Esta fotografía es de una escuela en Nanjing, en China. La gente vuela de todo el mundo para ver este edificio magnífico y no entienden que aquí no es donde radica la innovación. No tiene que ver con la arquitectura, la maravillosa arquitectura con vidrio y con titanio. No, pero yo les pregunto, ¿han visto realmente la escuela? He visto directores de colegios que me dicen, ay, lo siento, es que el edificio es de los años 70, se disculpan porque está llena de amianto o porque es fea, porque hace calor en verano y hace frío en invierno y hay momentos extraños en los que la calefacción se rompa y hablan de su entorno físico. Para mí, las escuelas realmente innovadoras son las que tienen entornos como esto. Yo le llamo la innovación IKEA.
200 euros, no hace falta más, de verdad, para llevar la innovación a estos centros. Y se da en un espacio abierto y este es el tipo de innovación al que me quiero referir hoy. Para mí la palabra clave es el liderazgo. Todos ustedes son líderes, aunque no sean directores, ¿eh? Ustedes están aquí a las 7 de la tarde, un día entre semana, porque han decidido estar aquí y eso les convierte en líderes de su comunidad educativa. Entonces, cada vez que hablo inglés, tengo hablantes de inglés en el público y dos minutos después levantan la mano y dicen quiero un traductor porque no entiendo nada a este señor no le entiendo. Ya sé que mi acento escocés, hay un chiste. La mafia italiana te hace una oferta que no puedes rechazar. La mafia escocesa te hace una oferta que no puedes entender. Sí, ya sé que tarda 4 segundos en llegar, pero bueno, es la traducción, sí. Ágil significa flexible. Liderazgo significa que tú decides, que tú eliges hacer algo. Y el aprendizaje está en el corazón, en el núcleo de todo lo que hacemos. No voy a hablar mucho sobre los entornos físicos hoy. Para mí, eso no es lo importante. No, voy a centrarme en algo totalmente distinto. Y voy a empezar contándoles una historia. Érase una vez, me pregunto, si ustedes tienen una de estas en su escuela, ¿saben lo que es? Es una impresora 3D, una impresora tridimensional. Si van a Estados Unidos, muchos sitios de Asia también, es un objeto fetiche. Se ha convertido en el fetiche de todas las escuelas. La gente va a verlas y lo primero que te enseñan y dice, por favor, venga, que tenemos la impresora 3D, te la presentan. Los niños no pueden tocarla, por supuesto, la tienen ahí metida en una urna casi. Y este es un anuncio de esta impresora 3D. Es el mejor esfuerzo por vender una impresora de 2.000 euros. Esto es lo mejor, $2.500. 2.000 euros vale, para que nuestros alumnos puedan imprimir un estúpido conejo de plástico rojo que van a tirar a la papelera esa misma noche, van a olvidarlo en una esquina. El gran problema de estas impresoras 3D es que a veces nos perdemos algo en la educación. La tecnología es un ejemplo importante. Es interesante, pero cuando responde a una pregunta, esta pregunta la planteó un tío. Había un chaval en Norteamérica hace 4 años que se hizo un disfraz para Halloween que era como Eduardo Manos Tijeras, que era bastante sofisticado. Publicó su fotografía en línea de lo que había hecho y a la vez había un carpintero en Sudáfrica, en el otro lugar del mundo, en la otra esquina del mundo, que por accidente se había cortado un dedo cuando estaba intentando cortar. Tuvo un accidente, se quedó sin pulgar. Y entonces estaba intentando seguir trabajando. Estaba un día en un café, en un internet café, y ve esta foto, lee la noticia y dice, ¡Eureka! Quizás podría hacer una versión de una mano o de un dedo. Este chaval podría hacer una mano. Y ese café tenía una impresora 3D. Entonces esta persona imprimió una mano, bueno, es poco sofisticado. Tenemos estos deditos de fotocopia, de goma, pero bueno, es un prototipo que publicó, lo hizo con su impresora 3D. Entonces su historia son 2 inspiraciones. Una es la historia de Halloween, la otra es el carpintero en Sudáfrica. La inspiración número 3 viene de un profesor en Estados Unidos que se llama John Shu. Cruzamos otra vez el Pacífico y vamos a Estados Unidos y vemos esto. John Shu se preguntó si podía utilizar Google Maps para que la gente pudiera ver los lugares donde había impresoras 3D que no servían para nada y donde hubiera mapas
otro mapa 3D con personas a las que les faltaban dedos o manos. En América esto es un grave problema porque la sanidad, la gente no se puede permitir una prótesis porque la tiene que pagar, la seguridad social no la cubre en Estados Unidos. Entonces John tenía esa mano y creó un prototipo mejor. Este es un profesor de tecnología, lo mejoró, hizo este prototipo, esta es la mano más básica. Entonces dijo, si tienen una impresora 3D, les ayudaremos a encontrar a las personas que las necesitas para que tengan el tamaño, el color. Y este es Leon, tiene 5 años. Toda su vida, su corta vida, ha tenido, bueno, pues bastante problemas porque nació con una manita muy pequeña que no podía utilizar, pero ahora tiene una mano que le sirve y todos los chavales y todos los padres la miran y dicen, wow, qué cool, qué chula, ¿dónde me puedo conseguir una? Les encanta. Y este chaval está, pues, imagínense cómo está. Bien, serendipia número 5. Esto nos lleva a mi amigo Chris. Chris es el profesor de español y de francés, que empezó a dar clases a la vez que yo mismo. Yo era profesor de alemán y de francés. Ambos éramos bastante escépticos, tenían un escepticismo saludable sobre la tecnología. Éramos, bueno, ¿realmente la tecnología va a añadir valor? ¿Va a mejorar mi docencia? Entonces, este amigo mío, bueno, tenía un jefe y dijo, bueno, tenemos dinero, podíamos comprar estas impresoras 3D, esa era su propuesta. Entonces las compraron, pero no sabían qué hacer. Entonces mi amigo fue a hablar con sus profesores, sus alumnos, sus alumnas, y les preguntó, ¿qué queréis que hagamos? ¿Qué os parece? Y se fueron a Google y dijeron, y escribieron, ¿cómo podemos utilizar las impresoras 3D para cosas buenas? John Schul, esa era una de las respuestas. Las primeras respuestas es la página web de John Schul, de este hombre del que os he hablado. Pero estas impresoras no solo ellas descubrieron con John Schul que había una chica a 50 millas de donde estaban estas alumnas que necesitaba una mano. Entonces le llamaron y le dijeron, bueno, ¿quieres una mano? ¿Cómo la querrías? ¿Cuál es el tamaño que necesitan? ¿Cuál es tu color favorito? Y sabéis, pues su color favorito es el morado. Y le hicieron una entrevista a los alumnos y se publicó en el periódico. Y esta chica es Elisa. Le cambió la vida por completo. Le ayudó, y eso es lo que dice, me ayudó a hacer cosas que no podía hacer antes. ¿Y cuál es la innovación más grande que pudo hacerle Elisa? Me ayudó a coger mi libro de texto por primera vez sin que se me cayera, por primera vez en mi vida. Y dijeron, no era nada más innovativo el iPad. Lo importante es que le empoderó. Gracias a la tecnología consiguió algo tan sencillo como eso, como coger su libro de texto. ¿Qué es lo que tienen todas estas personas en común? Cuando ven una impresora 3D, se hacen una pregunta. ¿Qué piensan que se preguntan? Pueden decirlo en inglés o en español. Les pregunto. En alemán utilizamos wofür, warum. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos esto? Todas estas personas se plantearon esta pregunta, porque es la pregunta más brillante que nos podremos hacer siempre. Si un profesor preguntara solo ¿por qué? A sus alumnos, sería bastante molesto, pero sería mucho mejor que una clase en la que el profesor solamente vomita contenidos constantemente. Y hay una causa. Y eso pues ayuda a conseguir ideas. El why, el por qué o el por qué no, inspira muy buenas ideas. NoTOS es la empresa a la que represento, mi equipo. NoTOS es escocés, significa ninguna tontería, nada de tonterías.
creamos esta empresa en 2009. Teníamos la recesión global, menos recursos en las escuelas, pero al mismo tiempo oíamos que en las escuelas estamos matando la creatividad, que son lugares muy poco creativos. Entonces, estaba muy frustrado. Yo estaba trabajando para un canal de televisión, soy profesor, me cansé de dar clase y me fui a trabajar para una empresa de medios y allí conocí a gente muy creativa, pero era gente creativa que seguía una metodología muy concreta. En la escuela veía profesores muy creativos, pero no tenían una fórmula, un proceso, una metodología que seguía. Entonces dije, bueno, pues vamos a terminar con las tonterías y vamos a intentar crear un proceso. Y así es como creamos la empresa. Es algo muy sencillo. La idea es crear una inversión donde vamos muy profundo. Luego ampliamos la síntesis, donde los estudiantes encuentran un problema para resolver, la ideación y el prototipado. Pueden hacer productos físicos y tambinan con el feed forward, significa incorporar o alimentar a su proceso. Y mis colegas, nunca puedo pronunciar esto bien, Sagrado Corazón de Jesús. Necesito un nombre más cortito, ¿vale? Porque no puedo. Le llamaré colegio, ¿vale? Entonces, los profesores que trabajan aquí han estado explorando serán las personas que tengan el aspecto más cansado en esta sala, porque han trabajado mucho, de verdad, hoy, muchas horas, y muy duro. Están cansados porque ellos han sido los alumnos hoy. Yo ya no estoy tan cansado porque yo he sido profesor, ellos han sido los alumnos. Cuando piensas de manera distinta, te cansas más, porque habéis hecho de alumnos, de estudiantes. Porque habéis pensado de una manera distinta, habéis hecho un gran esfuerzo y habéis aprendido. Este proceso es muy útil. No obstante, los estudiantes normalmente hacen solo la segunda parte. Levanten la mano. ¿Van a planificar su clase de mañana? ¿Una lección, una unidad para mañana? ¿Tienen pensado hacerlo esta noche cuando lleguen a casa? Levanten la mano los que van a hacerlo. Estoy esperando. De lo contrario, pensaré que son profesores muy irresponsables. ¿Vale? 30% tienen previsto preparar. Voy a presuponer que el 30% son niños que hayan venido, gente que les han obligado a venir, gente jubilada o líderes en escuelas que no pueden recordar ya cómo es planificar una lección, una clase. El problema con planificar una clase, ¿dónde lo haces tú? ¿Dónde lo haces? ¿En la habitación? ¿En el escritorio? ¿Sí? ¿En la mesa? Si va a preparar su clase, si va a prepararse esta inmersión, vamos a pensar que tiene que preparar una clase de historia, la Revolución Francesa, por ejemplo. El terror, ¿vale? Van a ver inmersión y síntesis en 10 segundos. Va a hacer una clase muy bonita. El problema es, ¿cuántos estudiantes vemos cada semana? Si eres un profesor de secundaria, creo que daba clases a 180 alumnos cada semana. Tenía que planificar una clase que tenía que llegar a 180 alumnos, a 180 zonas de desarrollo próximo. Eso es sencillamente imposible. Incluso un profesor de primaria con 20 alumnos no puede planificar 20 zonas de desarrollo próximo. Es imposible. ¿Se dice? No es posible. Es muy imposible, como dice el ponente. No va a ocurrir. No. Lo que hacemos es crear educación para masas, educación masiva. Y esperamos que llegue a alguien. No llega a la parte más... Yo creo que llega a un grupo en el centro, ni a los que están más arriba ni a los que están más abajo. Si queremos, esto es un reto. Tenemos a un profesor que está en su estudio, tiene que
tenemos a este profesor con 180 estudiantes. No encajaría. Pero eso es lo que hacemos cuando hacemos esa parte del aprendizaje, cuando les devolvemos esa parte a los alumnos, codiseñamos los contenidos con ellos, lo hacemos junto con ellos. Es bastante complicado, no lo vamos a ver con detalle hoy, pero en el colegio lo van a hacer mañana. La parte más importante de todo esto es que cada parte del aprendizaje, cada tipo de aprendizaje que queremos hacer, implica diferentes actitudes, diferentes mentalidades, también implica diferentes habilidades o capacidades que crearemos con el tiempo, y para llegar allí necesitaremos herramientas, una caja de herramientas. Si queremos ser un preguntador brillante, necesitará pues buenas herramientas para hacer bien las preguntas. Puede ser un cubo de pensamiento, es un pequeño dado que pueden comprar con diferentes preguntas en cada cara. Esa es una herramienta que nos ayuda a hacer mejor las preguntas. En la inmersión que tenemos, la herramienta sería una entrevista. Aprendiendo a hacer una buena entrevista mejorarán nuestras capacidades para plantear preguntas. La pregunta también puede ser un blog de dibujo para aprender a dibujar en clase de arte. Con 20 profesores que dijeron que no sabían dibujar, pero ahora ya saben, pueden hacer bocetos. El dibujo mejora nuestra capacidad para observar la realidad, lo que nos rodea, ver las cosas, realmente centrarnos en lo que está pasando en la clase. Eso crea ese grupo de habilidades, de destrezas. Con esto abrimos nuestra mentalidad, nuestras actitudes cambian, son más divergentes, y lo sabemos cuando viajamos por todo el mundo. No sé si han visto países que sean muy distintos. ¿Pueden darme un ejemplo? Por ejemplo, Japón, Marruecos o Escocia. Cuando van a ver un país totalmente distinto, de repente empiezan a ver cosas que yo no me doy cuenta porque las veo todo el día, pero si ustedes vinieran a Escocia, pues detectarían cosas nuevas, y eso es lo que me encanta. Cuando viene un turista a Edimburgo, yo voy a lugares a los que nunca voy, bares a los que no me dejan ir de normal. Esto es la inmersión. La síntesis es lo mismo, pero cambia. Si quiero una mentalidad convergente, necesitaré herramientas para pensar de forma convergente. Podré detectar patrones con actividades, con notas post-it, con pensamiento hexagonal. Pueden meterlo en Google, metan pensamiento hexagonal. Descubrirán todo un mundo de herramientas que les servirán para encontrar problemas que resolver. No quiero que lean toda la diapositiva, pero nuestro equipo ha estudiado esto muy bien. Cuando queremos que la gente piense así, tendremos que hacer esto, esto y esto. Cuando queremos que las personas cambien su forma de pensar, tendremos que hacer esto, esto y esto. Mañana trabajaremos con esto. Podrán descargar una copia de este gráfico y lo veremos con detalle. Si pueden traducirlo a español, será maravilloso. Les daré una copia del iPad Necesito un traductor, urgentemente. Bien, la inmersión es interesante, y ligado a esto tenemos la primera de 10 cosas que quiero mencionar. Hoy he traído un paquete de 10 cosas importantes. Es la primera vez que doy esta charla en mi vida. Vamos a ir bastante rápido. Y ustedes tienen un trabajo, solo un trabajo. Ustedes como público tienen que elegir una de estas 10 cosas que les voy a presentar, la que más les guste, y hacerla algo con ella en clase. No intenten las 10, morirán, ¿vale? Serán tremendamente infelices. Su novio, su marido les abandonará, sus hijos le pegarán, ¿vale? Así que, de verdad, elijan una sola. La primera cosa es provocar. Provocación. Es importante. Por eso me gustan los chistes, las bromas. Son una forma de provocar. Crees que vas a tener una cosa, pero de repente llega una cosa y te invade. La provocación es un elemento esencial para aprender. No se puede llegar a un aprendizaje profundo si no te provocan. Les voy a dar un ejemplo. ¿Les gusta la música clásica? ¿Sí? Bien.
Hoy hemos respondido a esta pregunta. ¿Por qué vamos al colegio? Es una pregunta difícil, ¿verdad? Empecé a pensar, ¿por qué vamos al colegio? ¿Por qué los profesores vienen a charlas como esta? A las 7 de la tarde, después de una larga jornada de trabajo. ¿Por qué están aquí ustedes hoy? ¿Por qué? ¿Qué les ha forzado o qué les ha animado a venir? Porque estar aquí es un gran paso adelante, porque lo primero que están viendo es, ustedes están reconociendo que no lo saben todo y que quieren descubrir cosas nuevas. ¿Por qué yo doy esta charla? Porque sé que no lo sé todo y espero que la inteligencia colectiva de casi 200 personas me ayuden a descubrir una sola cosa nueva. Solo con una sola cosa me conformo, me iré a casa contento. Bien, hoy empezamos a hablar de clases magistrales sobre música. Aquí hay cosas escritas en español. Espero que no sea portugués. Creo que es español. ¿Conocen a Barenboim? Sí, un director, un hombre horrible, creo. Es director. Quiero que piensen en esto y piensen en el problema de que puede suponer cuando no les provoquen. Y les quiero preguntar por qué Barenboim está siendo tan provocador. ¿Por qué tiene que ser tan provocador? What is the dynamic? What is the dynamic? Piano, piano. Ah. What is the dynamic there? It's still the same. It's pianissimo. Everything here. So why do you play more? Because I like it. I'm very sorry. With all due respect, it's not good enough. If you had said to me, I play it louder, although it's not written, because there is a diminished ninth which has to be resolved, I would have said, chapeau. I may not agree, but you have thought of a good reason to say, because I like it. No, That's not good enough. Of course. It's I not good enough. So let's erase that I don't like it. I like it. Let's erase that and let's start again. Why do you play louder? How would you like him as your music teacher? ¿Le gustaría tenerlo de profesor de música? ¿Por qué la provocación? ¿Por qué? Porque el chaval cree que lo sabe todo y solo al provocarle de verdad admite que no tiene un motivo, no sabe por qué ha hecho eso. Los estudiantes creen que saben las cosas, que conocen lo que también creen que saben lo que no saben, pero nosotros podemos hacer mejor las cosas. La provocación consiste exactamente en esto. Aquí presento provocaciones en clases de alumnos reales, diseñadas por profesores para que los estudiantes dijeran sí, y se plantearan nuevas preguntas. Para alumnos de 14 años. ¿Cuándo la música se convierte en ruido? 14 años es cuando piensas que todo es música y nosotros sabemos que no todo es música, es ruido, ¿vale? Dile a tu hijo que eso no es música, es ruido. Britney Spears ni siquiera se califica de ruido, ¿vale? ¿Cuándo se convierte en ruido la música? Es muy interesante, pero podemos hacerlo mejor cuando quitamos la pregunta y decimos, apaga ese ruido. Y eso es lo que le dicen las madres y los padres a sus hijos todo el tiempo. Apaga ese ruido. Y ellos dicen, no es ruido, es música. Porque no lo sé, me gusta. ¿Cómo sabe un iPad dónde está? La Tierra está llena, evacuada. ¿Sabéis que en 25 años, a partir de ahora, habrá demasiadas personas en el planeta y no podrá soportarnos? ¿Tendremos que deshacernos de gente? ¿Es así? Es aterrador. Y hay una charla en TED Talk que habla de eso, de que la Tierra está ya llena. No solo es una provocación, sino hay un contenido en media. Cada mota de polvo cuenta una historia. Esto se contó en biología, porque
en tercer curso. Cada mota de polvo cuenta una historia, pero también podríamos darla en astrofísica, porque estamos hechos de polvo de estrellas. Todos nosotros estamos hechos a partir de una estrella. Si somos astrofísicos, esa es nuestra convicción. La última. Esto es interesante. Está bien a veces decir una mentirijilla para que la gente pues se movilice y actúe. Vivo en Escocia, un país que decidió no hacerse independiente porque quería seguir siendo parte del Reino Unido, y el Reino Unido ahora está decidiendo abandonar la Unión Europea, y los escoceses dicen: pero entonces no queremos ser parte del Reino Unido, ahora queremos ser parte de la Unión Europea. ¿Qué es lo que están haciendo los políticos cada día? Están, pues eso, estirando la verdad, hacer las cosas para que consigan lo que quieren. ¿Está bien moralmente? ¿Está bien tener ISIS, el Estado Islámico, o Bashar al-Assad? ¿O hay una tercera opción? Si todo el mundo hiciera esto, bueno, podemos ser provocadores y hacerlo desde la guardería hasta la secundaria. Utilizar una provocación sencilla, simple, pero llena de preguntas. El mismo momento que yo he dicho esto, ustedes se han puesto incómodos. Y eso es interesante, porque cuando ustedes se sienten incómodos, empiezan a plantearse preguntas sobre por qué se sienten incómodos, por qué eso es un problema para ustedes. Y eso es lo que inspira un aprendizaje muy interesante. Segundo elemento, ¿vale? La provocación está bien, pero con la provocación somos como conservadores en un museo. Nos dedicamos a coleccionar. Somos como conservadores, recogemos artefactos, cosas físicas, visitas, excursiones, todo tipo de cosas que hacen que los estudiantes se planteen por qué las cosas son como son. Esto es una de las cosas más fáciles que podemos hacer como profesores, pero no lo estamos haciendo bien en la actualidad. Cuando planificamos nuestro trabajo, nuestras clases, yo creo que ustedes no planifican lo que van a hacer 8 semanas vistas, a 8 semanas. No se han planificado a 2 meses vista. Cuando nuestros profesores hacen este trabajo bien, saben perfectamente qué contenidos van a impartir en 8 semanas, porque se preparan duro para que su enseñanza, para que su docencia sea fácil. Si tú te estás preparando 6 semanas antes para una clase, si trabajas duro, todo será mucho más sencillo en las clases. Hay profesores que dedican 16 horas para una unidad. Quizás la repitan con otra clase, pero 16 semanas, ¿cómo se sentirían si yo les dijera, vamos a sentarnos 16 horas para planificar una unidad? ¿Qué tipo de planificación harían? Pues sería bastante buena, sería increíblemente maravillosa. Pero nunca lo hacemos. Lo que hacemos es crear esto. No intenten leerlo, no se lee bien, es muy pequeña la letra. Es una herramienta para hacer brainstorming, ¿vale? Se imprime en una hoja grande y se trabaja con 2 o 3 compañeros y se dicen, mira, aquí está mi provocación. Está en francés, pero lo hacemos en muchos idiomas. No español todavía, lo siento. Así que, si quieren traducirlo, ya saben. Lo primero es un tema generador, provocador. ¿Está bien contar mentiras piadosas? Bien, queremos hablar de política, de valores morales, de economía. Vamos a ir más abajo y ver los recursos. ¿Qué tipo de recursos tengo? Recursos digitales. TED Talks, TED.com, los recomiendo, es muy buen sitio. La mayoría de vídeos están traducidos, subtitulados en español. Pueden ver todo tipo de charlas, provocaciones, encontrarán los mejores ponentes, los mejores expertos del mundo sobre cualquier tipo de tema que se les ocurra.
También hay vídeos YouTube, incluso tengan recursos en su escritorio que nunca hayan pensado, puedan tener artefactos físicos, por ejemplo. Cuando hablen de la revolución, ¿qué es lo que alimenta la revolución? La alimentación durante la revolución. ¿Qué tipo de comida, qué comían aquellos que fueron a Rusia durante la revolución? Solo comían pan en la nieve, gente que murió de hambre y de frío. No solamente es contenido, también tenemos que pensar muy bien el tipo de actividades que vamos a organizar. Podemos plantearnos, voy a pensar en el tipo de actividad que voy a hacer, pero hay una diferencia entre pensarlo la noche anterior o durante la charla, durante la clase, o pensarlo con mucho tiempo. Y algo muy importante, tenemos el currículum, el plan de estudios. ¿Qué es lo que hace el plan de estudios para inspirarnos a hacer algo más que aplicar solo las ideas estrechas? Yo intenté animar a la gente a cambiar. Entonces, he viajado mucho y cuando paso las páginas del plan de estudio, si voy a historia moderna, pues está ligado con esto también. Y cuando veo la historia moderna me doy cuenta de que las cosas serían mucho mejor si no solo utilizara las revoluciones históricas para hablar de movilizar a la gente actual. También podría hablar de revoluciones contemporáneas. El currículum no debe ser una carga, un peso que nos impida ser creativos. No tiene que ser una limitación de diseño, tiene que ser algo que nos inspire a ser más creativos. Si vamos a permitir a los estudiantes acceder a estos materiales, ¿qué tipos de destrezas, qué tipos de habilidades necesitarán crear, desarrollar? Si quiero enseñarles a plantearse bien las preguntas, tengo que planear 20 minutos para enseñarles a hacer buenas preguntas. Hay una caja en la parte superior izquierda, es para enseñar, para enseñanza directa. Es la forma menos efectiva de ayudar a la gente a cambiar las cosas. Pero les he dicho que eligieran una sola cosa, porque si ya la hubieran elegido, se dormirían. Si no les ha gustado esta, pueden esperar a elegir otra que les interesa más. Sin la traducción de Luis, hoy he hablado, sin la traducción, yo he hablado el 12% hoy, el resto del tiempo fue actividad y acción de mis estudiantes, de los maestros. Este es el ratio que mantenemos. Intento no hablar más del 15%, porque la enseñanza directa no funciona todo el tiempo. Cuando funciona es para algo concreto, específico, una clase magistral concreta, 15 minutos, no más, y así sí que funciona. Avancemos. Hacer la pregunta adecuada. Ya sé que me han oído hablar de preguntas todo el mundo, todo el tiempo. Hacer las preguntas correctas es esencial y también tenemos que escuchar las respuestas. Los profesores tienen que escuchar las respuestas que dan los alumnos y cuando los estudiantes plantean preguntas también tienen que estudiar. Nosotros también escuchamos muy mal, somos muy mal escuchantes como profesores. Como especie humana no hemos nacido para escuchar. Lo vamos a descubrir en un segundo con una actividad que vamos a hacer. Hemos facilitado una lista de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál fue la última vez que vio un ejemplo de excelencia docente? ¿Cuál fue la última vez que han tenido una clase brillante en clase? ¿Qué actividades ve que las jóvenes hacen cuando las cosas van bien? ¿Qué diferencia hay entre la mejor y la peor clase que ha dado?
Esa es una maravillosa pregunta que hacer a los alumnos, confidencialmente. No tienen que conocer siquiera el nombre del profesor. ¿Cuál es la mejor clase que le han dado comparado con la peor clase que le han dado, que ha recibido? Hacer buenas preguntas es una destreza, es una habilidad que cuesta tiempo desarrollar y hacen falta herramientas. Hace falta un lenguaje que sea concreto. Eviten utilizar lenguaje que suene como una política escrita por un político, por una ley. En las escuelas, el escuchar parece algo así, como este teléfono. Crees que te están escuchando, pero no. Crees que estás diciendo algo importante, pero nadie te escucha. Vamos a hacer un pequeño experimento hoy aquí. Sí. Se llama ¿crees que escuchas bien? ¿Hasta qué punto crees que escuchas bien a los demás? Y esa es la pregunta que les quiero hacer hoy. ¿Alguna vez les han dicho que escuchan muy mal? ¿Que no saben escuchar? Quizás hoy mismo. ¿Nunca se lo han dicho? Bueno, no me lo creo, seguro que alguna vez. Creo que la mitad están mintiendo. Muchas veces les habrá dicho alguien que tenga confianza con usted. No sabes escuchar, no me escuchas. Voy a ser muy cruel. No les voy a contar. 0 significa escuchas muy mal. 4 significa que eres muy bueno. Escuchas muy bien, como un psicoterapeuta, ¿vale? Levanten la mano. ¿Quién es muy malo para escuchar? Escuchando. ¿Quién quiere decir que es? ¿Quién? ¿No? Una persona que dice, yo, estadísticamente debo ser yo. Nivel 1. ¿Quién piensa que no es muy bueno escuchando, pero bueno, que hace lo que puede? Nivel 2. Bien. Nivel 3. Bueno, confianza, bien. ¿Hay algún nivel 4, algún psicoterapeuta? Hay 1, 2, vale, bien. Era su amiga, la que le ha ayudado a levantar la mano y le ha dicho, ay, tú sí. Lo que me lleva a plantearme, ¿por qué? Quizás podríamos descubrir una historia interesante ahí. Vamos a hacer este experimento. ¿Les gustaría participar en este experimento? Sí, se van a tener que levantar todos. Pero no se quiten los cascos para que me puedan escuchar, ¿vale? Levántense, por favor, ahora. ¿Vale? Quiero que se junten por parejas, ¿de acuerdo? Busquen una pareja, puede ser hombre-hombre, no importa, hombre-mujer, da igual, 2 mujeres, lo que sea. Nadie les va a mirar, nadie les va a juzgar. La persona más alta de cada pareja va a ser el A. La persona de la pareja será A. Levanten la mano todos los As. La persona más alta de la pareja. Maravilloso. La persona B será la más baja. Levanten la mano. ¿Vale? Bien. Muy bien. Estupendo. Si no tienen compañero, quiero que observen lo que pasa. Lo que pasa porque es muy interesante. Les animo a observar. La persona A, quiero que pongan las manos así. Todos los As ponen la mano así. La persona B va a dedicarse a copiar lo que la otra hace, a seguirle. Escuchen con atención. Tenemos que hacer esto en total silencio. Total silencio. No nos vamos a reír, no vamos a cuchichear, no vamos a hacer palmas. La persona A va a empezar, lleva la batuta, ¿vale? Está al mando. Puede hacer lo que quiera, todo es legal, ¿de acuerdo? Y las personas B siguen lo que hace A. Cuando yo diga persona B, cambiaremos los papeles y el B mandará. ¿Lo entienden? ¿Sí? ¿Vale? Sigan escuchando y disfruten de la experiencia. No hablen. Silencio total. ¿Vale? A, están al mando. Adelante. Person B, you're in charge. La persona B está al mando ahora. Cambiemos papeles.
Person A, you're back. Volvemos a la A. Los A están al mando. B. Los B. Turno de los B. Okay, listen carefully. Escuchen con atención. Continue the exercise, Continúen but el no one is ejercicio, in pero ahora nadie está al mando. Silence. Silencio. Okay, Bien. we can stop there. Lo Give dejamos yourselves a aquí. round of applause. Un aplauso, ha sido maravilloso. Muchas Super. gracias. So, Bien. why did we do ¿Por that? qué hemos hecho esto? Something very interesting happened. Hay algo muy Now, interesante there's que a ha young pasado. woman Había una joven justo en el who centro was also que también estaba observing observando. Tú. with the black and white dots. La que lleva Yes, los, you. los Maybe not negro y black and white blanco. dots, but you were observing. Quizás no sean puntos. Oh, no, it was you. No, era usted, la que va de rojo, la que está detrás. Me he confundido. Sí, usted estaba observando conmigo. What ¿Qué happened ocurrió? when Cuando I said person B dije and you had to la change persona what B, you cuando called tenían que it? cambiar de rol, ¿qué es lo que hacían? You all stopped. Paraban, se paraban. All stopped. De repente decían, ¡ay! This is too much. Es demasiado, no puedo con esto. Do something. Tengo que hacer algo. started doing Y entonces ya empezaban. ¿Mm? What happened ¿Qué when I pasó asked cuando you les pedí all to que continue? continuaran, Who was in pero nadie charge? estaba What al did you mando? notice about ¿Qué vieron? ¿Qué what happened? percibieron? ¿Qué pasó? Entonces, All wanted to speak. todos querían hablar. You all started to Todos speak and make empezaron noise. a hablar, a hacer This ruido, shows me something about your y eso listening. me explica algo de su capacidad de escuchar. Is cosmetic listening. Cero es la This escucha is not my work. cosmética. This is the work of Ese no Otto es Scharmer. mi trabajo, no es el trabajo de Otto Scharmer, es un psicólogo, Otto Scharmer. Es una forma de explicar a los alumnos cómo tienen que ser más conscientes de su escucha. La escucha cosmética es la que se da en un taxi, la del taxista, el típico taxista. El único lenguaje de taxista que conozco es dónde está, de dónde viene, o de dónde es usted. Y yo digo escocés. Y la gente dice, ah, muy bien, muy bien. Y empiezan a hablar. Y entonces ya no entiendo nada de lo que dicen. No hablo mucho español. Entonces digo yo, no hablo mucho español. And he goes, Y muy dice él, bien. ah, muy bien. Cosmetic Escucha listening. cosmética. I don't No me importa. I am not his friend. No soy su amigo. He's not my Él friend. no es mi It's a amiga. transaction. Es simplemente una Do you recognize transacción. cosmetic ¿Conocen? listening in school? ¿Reconocen la escucha Transaction cosmética? listening. Ese tipo de transacción se da todo el rato, ¿verdad? When, tomorrow, Mañana, at school, en el you will colegio, say, wow, that is cosmetic. Dirán, ah, sí, So, bueno. cosmetic is when Cosmética you es have a cuando group of tienes un children. grupo de Okay, niños y everyone, dices, just take a podéis pencil, coger draw a line under that un and write the lápiz date. y escribir la fecha. Of 30 children, 30 alumnos, 10 have not de los 30, 10 no lo han hecho todavía. ¿Por qué? Porque no les importa un bledo. Why would they? It's a stupid activity Es una anyway. actividad So, estúpida, cosmetic ni listening. te escuchan, es que ni se molestan. Downloading La is segunda another type parte of es listening. la de Downloading is what's descarga, el 1. weird that I spotted Es alguien que te this. escucha, Person A starts, la gente person A. A. ¿Quiénes eran los As? Que hacían así, gente que iba muy rápido, ¿verdad? Tú. Downloading Descarga, is la when escucha, you're just descarga going es to cuando download your vas a story. descargar tu historia. Dices, yo todo el rato, yo, estás esperando que te llegue el momento para contar, yo, lo que me interesa a mí. Okay, and walk away. Y el otro te dice, uff, me voy. Eso es Do you descarga. have friends ¿Tenéis who amigos que descargan, que os descargan toda su historia? Coges el teléfono, dime, y durante 20 minutos tú no hablas, sencillamente no hablas, ¿vale? Porque el otro te está contando su rollo. Y luego dices, ah, vale, sí, vale, bien, clum, cuelgas. Downloading is Descarga very good es buena en la inmersión, en la primera fase. Estamos estudiando la escuela civil, la guerra civil española. Yo no sé nada de la guerra civil porque yo hice francés y soy escocés, entonces no estudiamos la guerra civil española. Si Luis y yo estuviéramos en un equipo y yo le digo, cuéntame lo que sepas de la guerra civil española y yo escucho porque no sé nada, entonces Luis descarga. La descarga de Luis es útil porque aprendo mucho muy rápidamente. No necesito un profesor, necesito
un amigo. La siguiente es conversación, número 2. Mucha gente no pasa de aquí, del 2, ¿vale? No llega al 3 y al 4 nunca en su vida. Por ejemplo, conferencias de tecnología están llenas de conversaciones. Conversaciones. ¿Qué tal vas? Ah, muy bien, sí. Empiezas pues eso, a contarte. Hay uno que empieza a hablar de iPad y el otro se queda con iPad. No le interesa nada más de lo que le está contando el otro. Solo piensa sí, tengo un iPad, me lo regalaron en Navidad, es maravilloso, ¿tienes esta app? Entonces, de repente, la conversación queda totalmente destruida, porque alguien simplemente la ha secuestrado, ¿vale? Empatizar es la siguiente fase, la 3, que es lo que hace, yo escucho y quiero entender por qué esta persona dice esto, por qué piensa así, para que yo pueda aprender. Es empatizar. Esto es mucho más interesante, aunque es más difícil implicarse. Y para terminar, el 4 es la colaboración emergente. Aquí yo escucho para responder, escucho para empatizar. ¿Por qué esta persona está diciendo esto? Tengo una historia que le puede resultar interesante a la otra persona. Tú cuentas tu historia, yo te doy mi historia y juntos intentamos crear algo nuevo. Establecemos una verdadera conversación, pero existe respeto entre ambas partes, ambos interlocutores. Es un diálogo súper estructurado. Estamos haciendo algo especial. Cuando haces una pregunta, la otra está escuchando. Vamos a avanzar. Estamos generando todas estas preguntas, muchas respuestas también. Necesitamos una zona de guerra. Esta es una de las cosas más lógicas que podemos hacer en una clase, que puede hacer un líder, la fundación aquí o una editorial. Cualquier organización necesita una sala de guerra, un nido de proyecto. Con los chavales más jóvenes yo le llamo nido de proyecto. Una sala de guerra es un lugar donde todo el equipo puede llevar sus artefactos, sus fotografías, sus notas, sus post-its, su pensamiento para compartirlo en un formato no digital. ¿Por qué? ¿Puede darme su iPad, por favor? Miren este iPad. ¿De quién es este iPad? ¿Es mío? Es de ella. Sí, lo quiere. ¿Pueden leer lo que pone? No, ¿verdad? Otra cosa que quiero decir. La pantalla es de este tamaño. Es lo máximo que da. No se hace más grande. No la puedo estirar. El problema es que la superficie es muy pequeña. Para grandes ideas necesitamos pantallas más grandes. La pantalla más grande que podemos conseguir, ¿qué es? Las paredes. Las paredes. Este es nuestro espacio de proyectos favorito. Está en Berlín y se llama la Beta House. Todo está en beta, nunca está acabado. En estado de continuo cambio. Utilizan todas las paredes. Si ustedes quieren hacer un taller aquí, es maravilloso. Porque otra sala de guerra que creamos en la sede central de Google. Google nos pidió que rediseñáramos toda su academia de profesores. Y lo primero que dijimos es, no queremos utilizar su tecnología, queremos utilizar las paredes. Eso es lo primero que les dijeron. Al principio se extrañaron un poco, pero les encantó al final. Los profesores llegaron con bocetos de cosas que habían visto en sus clases, cosas que no funcionaban, cosas que funcionaban, cosas que se podían mejorar. Trajeron sus fotografías, sus post-its, imprimían las cosas, las ponían. Estaba todo como muy desastroso y estaban muy entusiasmados y el director de Google de educación, ella entró en la sala y entró en pánico y dijo, ay, pensaba que llegaba a tiempo, que empezábamos a las 10. Y los otros les dijeron, sí, tienes razón, no hemos empezado aún, simplemente queríamos conocernos.
pero tuvieron este dispositivo democrático llamado papel. No esperaron a que el líder llegara para empezar la charla. No necesitaban instrucciones porque este aprendizaje es intuitivo. Todo el mundo llevaba su material y empezaron a hablar, a intercambiar, a aprender unos de otros. Y por supuesto no parece un display bonito, ordenado, no. Este es el aspecto del cerebro de un niño cuando aprendes así al principio, pero poco a poco ponen orden en sus ideas. No somos nosotros los profesores los que lo hacemos. Nosotros no compartimentamos el aprendizaje, lo hacen ellos. Quiero terminar con una serie de ideas. La primera, hay que capturar el aprendizaje. El pensamiento. Si un niño nos dices, he pensado en ello, la primera pregunta que le tenemos que hacer es, muéstramelo, enséñamelo. Cuando yo estaba en el colegio y un profesor me decía, quiero que escribáis el capítulo 9 para mañana, yo estaba seguro que nunca lo leerían, porque no había prueba. No tenía que demostrar lo que había pensado y creado, pero lo importante es que les animen a compartir. Rendición de cuentas, responsabilidad ante el equipo. Eso significa que un estudiante más débil se podrá beneficiar de un estudiante más fuerte, pero el que es más fuerte, más bueno, tendrá que avanzar mucho para compartir. Capturar el pensamiento para mí es esencial, una parte esencial de lo que estamos diciendo hoy. Y hacemos lo mismo con esta estrategia. Cuando trabajamos con una escuela, cuando queremos cambiar sus estrategias, lo hacemos lo mismo. Aquí vemos fotografías de cómo es el aprendizaje, cómo se produce el aprendizaje, bocetos, notas post-it que describen el tipo de aprendizaje que los padres, los estudiantes y los líderes de los colegios ven. Son las voces de los profesores que están mezcladas ahí esta es la inmersión. Llega un momento en el que tienes que poner todo en común y entonces llega el momento de la síntesis. Es cuando empezamos a unir los puntos. Tenemos que extraer significado de todo ese desorden que había. Ahí luego se diseñan los debates. Aquí quiero decir una cosa. Puede ser que ustedes se pregunten qué significa diseñar un debate. Ustedes nunca le dicen a los estudiantes, debatid esto vosotros. No, nunca tendrán que decir esto. Hablad de esto entre vosotros. Nunca más tendrán que decir esto. Para un chaval de 9 años, hablar de esto entre vosotros, ¿qué significa? ¿Viste el partido del Barcelona, del Barça ayer? ¿Viste el partido del Madrid ayer en la tele? Eso es lo primero que van a decir. Eso es lo que significa hablar de esto entre vosotros. O los que son buenos, pues debaten de la manera inadecuada. No tiene sentido. Y si no lo hacen bien, pues yo lo que hago como profesor, les digo lo que tienen que hacer bien. Pero no, hay que diseñar bien los debates, las discusiones. Nosotros les damos este tipo de ideas con estas notas post-it y podemos agruparlas en clústeres, en grupos. Y tenemos estos debates, porque debates, crear cronogramas, cosas así, también pueden hacer cosas, actividades muy interesantes con pensamiento hexagonal. Cuando un profesor escribe un concepto clave en el plan de estudios, en el currículum, en este hexágono, e invita a los estudiantes a discutirlos, acaban con un debate muy intenso. Hay alumnos que están en desacuerdo, dicen, no, yo creo que esto va por aquí. Estas ideas no son la causa, son el efecto. Entonces hay un intenso intercambio de ideas. Tienen ideas y ejemplos de esto en la página web de Notosh. Y esto nos lleva hacia encontrar los problemas. Estos ejercicios tienen que ver con los estudiantes, tienen que encuentren los problemas que quieren resolver, las oportunidades que detectan. Bien, llegamos al punto número 6. ¿Qué es lo que nos
impulsa a encontrar problemas. Si ustedes son líderes en la escuela y buscan una nueva estrategia, pueden ver que tenemos todas estas opciones. Podemos añadir, aunque también tenemos que eliminar, o plantear, o reducir. ¿Qué queremos eliminar de nuestra escuela? ¿Qué partes queremos mejorar? ¿Mejorar el valor? ¿O qué queremos reducir? ¿O qué queremos crear desde cero? Eso lo hicimos en Nanjing, en China, y fue fascinante. Lo primero que queríamos eliminar era la sensación de que había una diferencia. Querían reducir las diferencias en la diferencia que supone tener un ordenador. Cada alumno tenía un ordenador. Queremos tener tablets o teléfonos. Redujeron la importancia de estos dispositivos digitales. Lo más importante, querían potenciar el carácter chino. Dijeron, nuestra escuela podía estar en cualquier lugar del mundo. En Zaragoza no se sabría que está en China. Tenían que potenciar el valor de estar en China. Querían que tuviera un carácter más chino. También querían que los alumnos se apropiaran del aprendizaje, ese sentido de apropiación de lo que hacían. Eso nunca había estado antes. Con esto decidieron dos cosas. Empezaron con lo que sabían, el conocer, conocer, con el círculo central, con aquello que sabían. También habían cosas que sabían que no conocían. ¿Vale? Es un desconocido conocido, algo que sabes que no conoces. Preguntas que sabían que nunca iban a responder, pero hay algo que es todavía más interesante, y aquí se da la innovación, es el desconocido desconocido. ¿Qué es eso? Ese espacio. Son cosas que ni siquiera sabemos que desconocemos. Y hay muchísimas más de esto. En realidad, gran parte del mundo son cosas que ni siquiera sabemos que desconocemos. Cuando la escuela exploró todo esto, llevaron a cabo una investigación y dijeron, en primer lugar, sabemos que nos dedicamos a calificar a todo el mundo. También sabemos que es una escuela anodina, neutral, que podía estar igual en Zaragoza que en China. También sabemos que los profesores siempre están demandando nuevos recursos para enseñar mejor, aunque saben que probablemente esa no sea la respuesta. Entonces se preguntaron, ¿cómo podemos resolver todo esto? Y entonces presentaron dos. ¿Cómo podríamos reventar la burbuja que hemos creado? Era una enorme burbuja que habían. Hemos de pensar en el contexto de China. En China, los estudiantes chinos tienen ciertas constricciones. ¿Cómo podríamos hacer que los alumnos, la voz y las opiniones de los alumnos estén en el centro de todo lo que hacemos? La junta del colegio tenía que tener estudiantes en los claustros, tenían que haber niños, cada clase tenía que codiseñar con la presencia de estudiantes. Era muy ambicioso, pero es realmente lo que querían conseguir. Querían explorar las cosas que ni siquiera sabían que desconocían. ¿Diseñaron un documento de estrategia? No. Se dedicaron a crear, a construir. Construyeron numerosas ideas. Construir las ideas. Si tenemos una forma creativa de enseñar de otra manera, eso es algo que quiero que entiendan bien. Ustedes tienen que hacer algo. El pensar de una forma innovadora no basta. Solo por haber leído a John Hattie, solo por el hecho de haber asistido a esta conferencia van a ser innovadores. Y no, ustedes he leído a John Hattie. No, eso no es suficiente. Ustedes tienen que hacer algo, ese es el flujo vital. Por el hecho de asistir o de leer no van a resultar ungidos por ese conocimiento. Tienen que empezar a actuar y ponerlo en práctica. Aquí empezaron desde el principio, desde lo más pequeño. La profesora de arte cambió todo. En lugar de dar una clase de magistral,
les dijo que los estudiantes tenían que darle la clase. Y les dijo que otra cosa es que los niños siempre piden recursos. Puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Entonces la profesora decidió ponerles los recursos a su disposición totalmente libres. Desde legos, colores, hasta cámaras de fotografiar muy caras. Las pusieron a su disposición totalmente. Sí, y dijeron, si la roba uno va a costar mucho menos que el coste que supone mantenerlas encerradas bajo llave y alguien vigilándolas todo el tiempo. No tiene sentido. ¿Saben qué? Los estudiantes las utilizaron y las utilizaron bien. Esta tecnología brillante estaba ahí, la utilizaron mejor que nosotros, que los adultos. Suele ocurrir. Estos son pequeños prototipos, pero esto es lo que llevó a crear un centro de diseño de $3 millones. Un nuevo diseño resultado de 3 años de trabajo. Gente de todo el mundo va a este centro de diseño a aprender, porque ese aprendizaje que se produjo allí, pero ya era increíble 2 años antes de que se crearan, antes de que se empezara a construir este centro. Ese aprendizaje maravilloso se produjo porque los profesores decidieron crear desde la nada. Y eso es la clave de todo lo que quiero decir. Voy a intentar dar feedback, pero también feed forward, alimentar a lo que viene después. El feedback tiene 35 años de investigación detrás que lo avala. 35 años de investigación nos demuestran que si tú le vas a alguien feedback y solo feedback, palabras, impresiones, esto lo has hecho bien, pero podrías mejorar aquí, intenta esto, otra vez, su aprendizaje mejora. Esto no nos sorprende, ¿verdad? Si les damos ese mismo feedback con un número o una letra, no hay cambio en el rendimiento, en el desempeño, no va a mejorar si solo le damos un número y una letra, si solo les calificamos y no hacemos nada más, si solo le damos una nota, no sirve para nada. La investigación es clara. Dejemos de calificar a los alumnos durante un año, solamente en momentos de transición de un curso a otro, o al final de la primaria a la secundaria, o de la secundaria principal a la secundaria, pero no cada semana, o cada evaluación, o cada mes. Dejamos de calificarles. Así los chicos mejorarán su lectoescritura no haciendo un examen cada mes, sino leyendo y escribiendo. Tenemos un profesor de arte en una de las escuelas elitistas mejores del mundo, en Tokio. Si vas a una escuela internacional elitista, vas allí, pagas $45.000 al año para que tu hijo vaya allí, porque te van a dar una muy buena calificación. Por eso se hace, ¿vale? Porque a mi hijo, ¿vale?, le van a dar un certificado impreso en platino. Por eso van. Pero esta profesora fue valiente y dijo, no voy a calificar más. Y eso es lo que dijo. Este es el impacto de lo que hizo. Un día decidió no seguir calificando. Un chaval vino y me dijo, me dijo un día, el año que viene me han dicho que en arte ya no vamos a ver aprobado, suspendido, y va a ser maravilloso. Y yo le pregunté, ¿pero por qué? Pues porque podré asumir riesgos, podré atreverme a hacer cosas. Y lo que quiero decir, la esencia de todo esto es que el chaval dijo, podré asumir riesgos, me podré arriesgar, porque si me iban a calificar no podía arriesgarme. Yo lo que les digo a ustedes es, asumir riesgos no es arriesgado. Tenemos que elevarnos. Y ¿saben lo que pasa? El rendimiento, el desempeño de esos alumnos mejoró enormemente, mucho más que aquellos que habían sido calificados, de verdad.
No hacer nada es arriesgado. No actuar es arriesgado. Irse de aquí hoy sin hacer nada es muy arriesgado. ¿Por qué? Porque sé que habrán perdido 2 horas de su vida que nunca podrán recuperar. Sé que habrán malgastado su tiempo. Esas 2 horas se podrían haber pasado con su familia, con sus seres queridos. Es muy arriesgado no asumir riesgos. Así que les ruego hoy que se vayan con este mensaje. Les he dado 10 propuestas. Vamos a revisarla. Provocar. Hacer preguntas provocadoras. Provocar para que los alumnos se hagan preguntas brillantes. 2. Preguntarse. Hacer de conservadores de museos. Pensar con mucho detalle. Planificar con antelación nuestras clases, 1 mes antes, porque si vamos a llevarnos a los alumnos a Barcelona para entender lo que es el arte del siglo XX, hemos de planificarlo. ¿Cuántos de ustedes han tenido esas ideas la noche anterior? ¡Ay, hubiera estado muy bien si hubiéramos podido hacer esto! Planificamos con mucho esfuerzo para simplificar las clases. 3. Haceremos las preguntas adecuadas. Pasen la mayor parte del tiempo planteando preguntas, en lugar de hacer una hoja Excel o un PowerPoint estúpido que va a aburrir a sus alumnos hasta la muerte. Porque tendrán 30 minutos de diálogo increíble en clase. Y también qué tipo de escucha tienen que promover. Piensen en un espacio en su clase que se pueda convertir en una sala de guerra. Tienen un estudio, un plan, un espacio donde sus alumnos pueden demostrar lo que han pensado y han aprendido. 6. Tienen que capturar el pensamiento de sus alumnos. Este calamar es maravilloso. Diseñar los debates, las discusiones. También significa borrar, eliminar cosas. Borremos. ¿Lo he dicho bien? Borremos. Discutan esto entre vosotros. Olvídense del hablar de esto entre vosotros. Es una pérdida del tiempo. Pensen qué es lo que qué les van a plantear, que puede ser difícil, pero les va a llevar a un debate mucho más rico. Impúlseles a que encuentren problemas. Los alumnos no quieren que nosotros creemos los problemas y los resolvamos por ellos. Ellos disfrutan enormemente descubriendo que pueden solucionar. 9. Construir, construir, construir. No piensen solamente en hacer cosas guays. Hagan cosas guays. Piensen cómo van a crear, mostrar y cómo pueden crear sus alumnos para mostrar lo que aprenden. Y volvemos a ese conejito de plástico tan estúpido. Esto es lo más importante, el punto 10. Y si hacen esto, empiécense a preguntar por qué o por qué no. Háganlo con mucha más frecuencia. Es sano, es saludable preguntarse el por qué. Pregunten a su director por qué tenemos que hacer esto de esta manera. ¿Por qué no probar otra manera de hacer las cosas? ¿Qué es lo que podría pasar? Lo peor que podría ocurrir, que si ustedes fuerzan a su director a pensar, ¿qué podría pasar? Obligarles a pensar de otra manera. ¿Por qué no probar otras cosas? Esos son sus 10 mensajes. Es la primera vez que doy mi charla así. Ha sido, ha sido 7 minutos más larga de lo que yo había previsto. No está mal para ser la primera vez que lo hago. Espero que hayan disfrutado de su baile en una conferencia, lo cual es excepcional. Quisiera dar las gracias a los patrocinadores y también quiero dar las gracias a Viviana, es la persona que tienen todo el rato en sus oídos. Vale, vamos a darle las gracias. Muchísimas gracias. La semana que viene tenemos aquí el congreso de Flip Classroom, 6, 7 y 8 de mayo. Y el día 10 les emplazo también a la conferencia que les comentaba para, para ver las posibilidades de implantar la innovación educativa en el centro escolar, ¿no? Pienso que también va a ser otra conferencia muy interesante. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros y buenas noches.